Vale, pues la tertulia de hoy la he enfocado hablamos de prácticas sexuales no convencionales, pero sobre todo con el enfoque de debatir sobre aquello que se considera como tradicional, convencional, pues especialmente en temas de sexualidad. ¿Vale? La estructura de la tertulia pues va enfocada un poco eso, a qué entendemos por una relación sexual hoy en día, definiciones de diferentes clasificaciones o etiquetas a nivel sexual, las características del sexo kinky, ya veremos un poco lo que es, y diferentes prácticas no convencionales. ¿Vale? A nivel de terapia o de consulta, pues se puede aprovechar esta información o esta tertulia un poco pues, para debatir sobre conceptos de convencionalidad, normalidad, bueno, tradicional o típico, que también se dice, ¿no? Pues ¿qué gusto te tienes sexualmente, ¿no? Pues lo típico, normal. Pues bueno, ¿esto qué significa? Pues también luego visibilizar diferentes técnicas o prácticas sexuales que a lo mejor el usuario no conoce y también con esto pues de construir límites e ir más allá de lo que tradicionalmente pues es el coitocentrismo. Antes de iniciar la exposición, a incidir a nivel general que haré referencia a personas independientemente de su sexo, identidad o orientación. ¿Vale? Solo haré hincapié en estas características pues, cuando sea necesario por la situación. Por otro lado, también hacer referencia a que el enfoque de este tertulia o de esta charla no es a nivel de perversiones parafílicas o perversiones sexuales, ya que hace tiempo o según qué entorno todavía se ve como una enfermedad sexual o psicológica ciertas prácticas sexuales, sino que es todo lo contrario, es intentar visibilizar diferentes prácticas poco socializadas, ya que son igual de sanas y válidas siempre que se realicen en un entorno pues, seguro y consentido. ¿Vale? Vale, pues empezamos con la idea esta, ¿no? De qué entendemos de una práctica sexual o una relación sexual a nivel general. Partimos de una idea general en que una relación sexual siempre la sobreentendemos como una relación heterosexual donde el coito es parte indispensable de la práctica y que finaliza al eyacular la persona con pene o el hombre normalmente, ¿vale? Podemos aderezar esta relación sexual con los famosos preliminares, ya sean caricias, besos o incluso sexo oral, pero básicamente nos podemos basar pues, en la postura del misionero como idea genérica a nivel social, ¿no? De una práctica sexual. Como sociedad, pues compartimos una idea de lo que entendemos práctica sexual, ya que viene dada por multitud de inputs que nos llegan de forma inconsciente y habitual en nuestro día a día, ya sea por películas, argumentos, la nula o mala educación sexual, y que venimos de una herencia cultural judio-cristiana y patriarcal, donde la sexualidad era entendida con un fin de reproducción y por eso el coito era una parte o una práctica indispensable. Vale. Asimismo, pues siempre ha existido una sexualidad como paralela, alternativa o oscura incluso, ¿vale? Donde el objetivo no era la sexualidad como reproducción o como acto para la reproducción, sino que se buscaba simplemente el goce y el disfrute pues, de esa situación, ¿vale? De hecho, fueron los practicantes de esta sexualidad alternativa, por llamarlo así, los que clasificaron o etiquetaron dos grandes bloques de tipos de sexo. Por un lado encontramos el sexo vainilla y lo etiquetaron así porque era como ir a una heladería donde puedes encontrar infinidad de sabores y limitarte o, bueno, basarte solamente en el gusto como más clásico, más tradicional y más soso de escoger y era como la paralela con el tipo de sexo, ¿no? Mantener. Era como un sexo pues, convencional y estándar, haciendo referencia al hecho de lo aburrido y poco creativo que puede resultar eso, escoger entre la multitud de prácticas que puedes escoger y basarte en las más clásicas o más básicas. Se trata el sexo vainilla a nivel genérico para denominar aquellas prácticas sexuales focalizadas en el coito, pues sin adornos ni grandes complementos. Son posturas pues, muy tradicionales y básicas, sin poca variedad, solo con el coito. Igualmente, aunque cada vez más este enfoque pues, también va evolucionando,
El sexo vainilla, al ser coitocentrista, pues busca mayormente el placer de la persona con pene, ya que su erección es la que valida o no la satisfacción sexual y la eyaculación de la persona es el colofón de la relación, ¿vale? Y marca también el fin de la misma. En resumen, podríamos decir que el sexo vainilla pues, se entiende como un mandato histórico, sin diversidad en las prácticas, sin juego de roles y sin mucha exigencia a nivel de deseo o de goce. Por otro lado, pues esta variedad que vemos aquí de helado sería la variedad de sabores o de prácticas. Se denominó el sexo kinky, ¿vale? Este sexo pues, puede definirse como un comportamiento o gusto sexual no convencional o no normativo. También se caracteriza por ser un cajón desastre, ¿vale? Ya que contempla muchas prácticas muy diferentes también entre ellas, pero todas están fuera del objetivo coitocentrista y suelen ser pues, bastante disconformes y con perspectiva de goce. El sexo kinky podríamos resumirlo como personas que están fuera de tabús, de límites sociales o con prejuicios y que buscan sobre todo pues, cumplir unas fantasías y abiertas a la comunicación y a nuevas experiencias y sensaciones. Aquí aprovecharíamos un poco pues, lo que hemos visto hasta ahora para hacer un poco de reflexión o debate con el usuario. Tampoco hay que llegar a una conclusión o a preguntas o respuestas correctas o incorrectas, sino es simplemente para que la persona pues reflexione. Podríamos plantear preguntas como, hoy en día, ¿a qué nos referimos por sexo convencional? ¿No? Que la persona pues reflexionara qué criterios, características o por qué arrastramos ese nombre. Y pues nombrar algunas prácticas, pues como hemos puesto de ejemplo al inicio, pues la postura del misionero podría ser una práctica vainilla, ¿no? Digamos. Otras preguntas también serían eso, pues comparar la sexualidad o lo que entendemos por sexualidad vainilla hoy en día con lo que hacen nuestros abuelos o hace 50 años. Podríamos comparar o valorar si esas posturas, roles y prácticas pues siguen siendo un poco continuistas o han ido evolucionando igualmente como con la sociedad, ¿vale? También ha habido pues, revolución social, revolución sexual, revoluciones de las mujeres, entonces ver si esa evolución ha ido un poco de la mano o a ritmos y vínculos diferentes. También es una oportunidad, pues, sobre todo para debatir sobre conceptos tan vacíos como normal, típico, tradicional, convencional. A lo mejor lo que el usuario entiende por normal o estándar no es lo que entiende pues, su pareja u otra persona, ¿vale? Entonces es un poco romper esos límites de conceptos que tenemos como muy habituales en nuestro vocabulario que realmente no están diciendo nada, ¿vale? Y por otro lado, pues también creo que sería una buena pregunta comentar, pues cuando, por ejemplo, cuando salió el boom de 50 sombras de Grey, que se pusieron de manifiesto a nivel social, pues prácticas que hasta el momento no eran muy conocidas, como puede ser el shibari, cuando una práctica se pone de moda, que se llama, ¿no? Pues esa práctica pasa a ser considerada convencional durante ese tiempo, se mantiene dentro del no convencional, o sea, ¿qué criterios tenemos para decir que una práctica es o no convencional y durante qué periodo? ¿No? Entonces, bueno, son un poco pues para romper ideas preestablecidas que tenga la persona o para romper un poco los límites que puedan limitarle a nivel sexual pues con alguna dificultad. Y sobre todo pues salir de esa idea de que el coito o la penetración es una práctica indispensable en cualquier relación sexual. Vale. Ahora veremos un poco las características kinky con más detalle. Y ante todo, pues cabe destacar que este tipo de prácticas nada tiene que ver con la violencia y el maltrato, ya que hemos dicho que las personas que participan en ellas pues participan de forma voluntaria, consensuada y consentida. De hecho, veremos que hay unos roles, límites, responsabilidades y palabras clave que lo que hacen es que esa situación sea más segura todavía. Vale. Dicho de otro modo, estas prácticas no convencionales se consideran también prácticas sexuales sanas por sus participantes, ya que son por cómo son vividas y percibidas pues, en su sexualidad. Según el sexo kinky,
Bueno, podríamos coger definiciones más o menos flexibles. Yo voy a coger una con las características que considero básicas, pero también es un punto de reflexión para decir que las etiquetas, pues a veces no tienen unos límites súper fijos o excluyentes, ¿no? Entonces, también será una forma un poco de debate para algunas prácticas que veremos. Pero básicamente el sexo kinky cumple con las siguientes características bueno, que podemos ver y que son una definición de responsabilidades, roles y límites. De esta manera, el acto no solo se vuelve más divertido, sino más seguro y satisfactorio, porque hay un consentimiento que es mucho más que decir un sí o un no, sino que es un diálogo continuo antes, durante y después del acto o del encuentro, donde ambas personas necesitan pues, tener esa información suficiente y actualizada. ¿Vale? También se define una palabra clave que dicha en cualquier momento del acto pues paraliza la situación para revalorar y reajustar pues lo que incomode o no se encuentre bien la persona que la ha realizado. Estas conversaciones pues, se dan en pro de un objetivo común, que es el placer de ambas partes y el logro de esa fantasía compartida. La fantasía es la diversidad del goce y siendo las personas libres de mitos, tabús y miedos, pues pueden avanzar en esa situación, ya que el eje de toda esa práctica es la comunicación abierta y la que crea también un poco esa confianza sexual y la intimidad, ya que hay a veces encuentros en sexo kinky de personas que nunca se han encontrado o no se han visto antes. ¿Vale? Este tipo de práctica es el elemento primordial en la fantasía sexual y cumplirlo pues, es el objetivo de las personas participantes y del encuentro en sí. A modo de resumen, podríamos destacar que los elementos indispensables de esta práctica kinkies pues son el erotismo y la fantasía sexual, la comunicación abierta y continua, el consentimiento y el juego intenso, así como unos roles, responsabilidades y límites de los diferentes participantes. También destacar que estas prácticas, o la mayoría que podríamos ver, no tienen por qué implicar un contacto físico y mucho menos un contacto genital, ¿vale? Por eso estamos todo el rato rehuyendo un poco del coitocentrismo. Vale. Podemos encontrar también muchas prácticas que aún no siendo convencionales, pues según esta definición con las principales características que he comentado, tampoco se podrían considerar kinky o tampoco, bueno, las podremos considerar kinky. ¿Vale? Os pongo algunos ejemplos, hay unos cuantos donde también podemos debatir. Primero que considerar es el sexo tantra, el sexo tántrico o el tantra. Estas prácticas surgen del hinduismo y las incorporamos en Occidente como una forma de alargar un poco la satisfacción sexual. El tantra en sí no tiene como objetivo conseguir el orgasmo y el coito, sino que es más un tema de energías, de mover la energía sexual por el cuerpo, de entender las sensaciones que recorren por el cuerpo y de una manera también más lenta de sexo o de mantener sexualidad. ¿Vale? Entonces podríamos decir que no es una práctica tradicional, pero tampoco cumple con las características que hemos comentado. Por otro lado, pues el fetichismo, ¿vale? También es un deseo, una excitación de esta causada a nivel psicológico por algún objeto particular que no tiene por qué ser inherentemente sexual o una parte del cuerpo, pues como pueden ser los zapatos de aguja, la lencería, los pies o cualquier elemento que a una persona pues, le cause esa excitación. Aquí destacar que los juguetes eróticos pues no son un fetiche, ¿vale? Que hay gente que a veces, no, yo tengo algo con lo que juego de vez en cuando, pues ahí no estamos. Y ahora voy a comentar también dos prácticas que a nivel general particularmente no las considero kinky, pero bueno, puede ser un buen inicio de debate. Por un lado, pues hay el intercambio de parejas, ya este tipo de relaciones sexuales se enmarcan dentro de un modelo relacional sexoafectivo tampoco convencional, o sea, que hay un marco más genérico que da pie al intercambio de parejas, que tampoco es convencional. Pero tú puedes, por ejemplo, estar en una situación de intercambio realizando sexo con un desconocido
en postura de misionero mientras ves a tu pareja haciendo sexo oral a otra persona, ¿vale? La práctica en sí de los intercambios no implica la realización de prácticas kinky o de sexo kinky. Y también podríamos hablar del sexo en grupo, pues aquí vamos desde los tríos hasta orgías. Evidentemente, por la idiosincrasia de practicar sexo con más de una persona, pues ya implica prácticas poco convencionales, ¿vale? Porque a lo mejor pues incluyes pues algún juguete, pues a lo mejor hay sexo anal o penetración doble, o hay otras prácticas, pero que tampoco implican pues generación de roles, una fantasía compartida. Aquí, dentro del sexo en grupo, sí que podríamos destacar dos prácticas kinky, como pueden ser el gangbang o el bukkake, que sí que son unas prácticas donde los participantes tienen una fantasía compartida y unos roles pues, muy marcados. ¿Vale? Luego, si nos focalizamos en lo que sí podría considerarse prácticas kinky como tal, bueno, comentar el dogging o el cancaneo, que es el hecho de practicar sexo en lugares públicos. Aquí la excitación viene dada porque hay una mezcla entre voyeurismo y exhibicionismo, pues que el morbo que te puedan ver o incluso que alguien se pueda unir a la práctica sexual es lo que hace que haya excitación. ¿Vale? También estas prácticas pues, suelen ocurrir en parques, en playas, en zonas de ocio o básicamente en cualquier sitio público donde haya el riesgo y el morbo de ser vistos. Luego están los juegos de rol. Aquí hay una variedad infinita de situaciones, desde las más light hasta algunas más intensas, pues como puede ser el pet play, el crossdresser o hot wife, donde, donde tampoco se implica un contacto ni físico y ni tampoco genital, sino que el morbo y la excitación está en la conducta no habitual de personas para cumplir una fantasía concreta y compartida. Y por último, que es como las grandes prácticas del kinky, está el BDSM. ¿Vale? Aquí hay un conjunto de prácticas y fantasías eróticas complementarias, ya que las relaciones del BDSM suelen caracterizarse por la asunción por parte de los participantes de roles complementarios que implican desigualdad en términos de poder. ¿Vale? Vamos a ver cada sigla. Primero está el bondage, que refiere a las prácticas en las que estás limitado o restringido físicamente, ya sea porque estás atado, encadenado, esposado, etc. Y esa limitación física pues es el excitador o el que produce poder. El bondage sobre todo va relacionado con roles de sumisión, que también veremos ahora. La D es de disciplina, que implica la creación de un conjunto de reglas, normas, de adiestramientos y castigos a mantener y respetar, ya sea dentro del acto o encuentro erótico o fuera. ¿Vale? Luego, perdonad. Luego encontramos el binomio de DS, que es dominación y sumisión. La dominación refiere a la persona que adopta un rol dominante y que actúa de acuerdo a su voluntad y su deseo sobre otra persona, ¿vale? Bueno, es como el que manda y ordena. Y sumisión, pues es la persona que queda bajo la voluntad del rol dominante y es el sumiso. Luego está también otro binomio que es el SD, que también se complementan. La S de sadismo refiere a prácticas de una persona que obtiene placer causando dolor, humillación, incomodidad, etcétera, a otra persona. Y esta persona pues se llama sádico. Por el contrario, y también como complemento, está el masoquismo, que se utiliza para referirse a las prácticas donde la persona obtiene placer experimentando y viviendo pues, dolor, humillación, incomodidad, etc. ¿Vale? Esta persona se llama masoca. Recordar que estas prácticas no son para nada coitocentristas y que tampoco tienen por qué implicar un contacto físico y mucho menos genital. Vale. Si volvemos un poco a terapia o a consulta, pues el objetivo de plantear estas prácticas sexuales no es tanto la implicación total de los usuarios en ellas, sino que es un poco la opción o la oportunidad de abrir la existencia a muchas prácticas poco visibles, pero igual de válidas, de las conocidas como el sexo vainilla.
Asimismo, pues pueden cogerse ideas de estas prácticas no convencionales que hemos comentado, pues como podría ser plantear y compartir fantasías con su pareja, introducir algún juego de rol, o incluso pues cambiar de sitio, no hace falta ir a un parque, pero a lo mejor cambiar el entorno, cambiar el sitio donde mantener relaciones sexuales. Esto está enfocado sobre todo a huir del coito y a posibles dificultades asociadas a esta práctica. Por otro lado, también destacar que, como hemos podido ver, estas prácticas que he puesto de ejemplo, no hay una definición fija y estática para etiquetar los grandes tipos o grandes clasificaciones de las prácticas. Y en consulta podemos trabajar en esta línea para incorporar prácticas no coitocentristas a los usuarios que, sin que eso les repercute o les dé miedo a pasar de mantener un buen sexo a mal sexo, de ser un buen amante a pasar a ser un mal amante, o algunas etiquetas pues más o adjetivos más intensos a nivel social, pues por el hecho de mantener sexo sin ser coitocentrista. Perdón. Aprovecho también la ocasión porque esta misma semana, pues desde la Fundación Sexpol se hizo difusión de un podcast que se llama Meneando el Avispero y que también hablaba de feminismo y BDSM, y un poco también hablaba de ese debate de cómo alguna mujer cis en BDSM puede adoptar un rol de sumisión y definirse como feminista, ¿no? Entonces aquí la reflexión está en que esa persona que adopta, o esa mujer que adopta un rol sumiso, lo hace desde la conciencia y la voluntad. No es un mandato histórico que por nuestro rol de género tengamos que ser pasivas o sujetos deseantes, ¿vale? Entonces es un poco debatir y romper los esquemas que nos están dando de forma preestablecida y sin que nosotros valoremos ni juzguemos ni de forma consciente incorporamos, sino que el sexo kinky es una forma voluntaria y consentida de actuar de cierto modo y no por herencia cultural, ¿vale? Y a modo pues, de resumen, podríamos decir que el objetivo de esta tertulia en terapia o en consulta pues va encaminada un poco a abrir los ojos a un abanico mucho más amplio de posibilidades y de prácticas sexuales que podemos incorporar con nuestros usuarios, sobre todo enfocados a abrir la comunicación en pareja, a diferentes formas de erotizar estímulos y de buscar el goce y el disfrute en las prácticas sexuales. Muchas gracias.